Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las cadenas de caracteres en Python. Como vimos en el video de tipos de datos, nosotros explicamos lo que eran los strings o cadenas de caracteres, los cuales se los define entre comillas dobles o comillas simples. En este video vamos a detallar a profundidad cómo manipular las cadenas utilizando las distintas funcionalidades que tienen. Para esto vamos a comenzar explicando un concepto básico de las cadenas, que es la concatenación. Y la concatenación no es más que la suma de las cadenas. Por ejemplo, tenemos el hola y le quiero concatenar el string mundo. Lo hacemos de esta manera, simplemente ponemos el más aquí y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Tenemos hola mundo, pero vemos que no tenemos el espacio. Recordemos que con la coma sí nos generaba un espacio. Vamos a ver, y aquí tenemos hola mundo sin el espacio. Pero hay que aclarar que la coma no es concatenación. La coma es un formato del print. La concatenación siempre viene con el signo de más. Y para generar el espacio simplemente le pongo aquí el espacio. Vamos a ver ahora qué es lo que me devuelve y tenemos hola mundo. Ahora vamos con otro ejemplo. Digamos que quiero concatenar mi nombre, Richard, y mi apellido, Ceballos. ¿Cómo lo hago? Así mismo puedo concatenar los dos strings, las dos variables, ¿no? Nombre más apellido. Y aquí pongo el espacio. Vamos a ver qué es lo que me devuelve y tenemos Richard Ceballos. Ahora digamos que también le quiero concatenar la edad. Vamos a hacer un string más largo. Y puedo poner hola, me llamo, ¿verdad? Le concateno los nombres y apellidos. Y acá le sumo otro string. Y tengo que sería acá la edad más otro string años, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos que aquí nos da un error. Dice que solo se pueden concatenar strings, no enteros. ¿Por qué pasa esto? Porque 25 es un int, es un entero. Entonces nosotros no podemos concatenar algo más que no es un string. Para solucionar esto nosotros tenemos que utilizar las conversiones. Entonces ponemos aquí str. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo este int a un string. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y ya vemos que está correctamente definido el string. Hola, me llamo Richard Ceballos y tengo 25 años. Entonces esto con la concatenación. Nosotros también podemos multiplicar cadenas. Digamos que quiero que se vea 3 veces esta cadena, programas. Simplemente le multiplico por 3 nada más. Y aquí ponemos un espacio. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y tenemos 3 veces programas. Hay que aclarar que esto no importa el orden. Nosotros podemos poner 3 acá al comienzo por el string y vemos que es lo mismo, ¿no? Entonces las cadenas se pueden concatenar, que es la suma, y se pueden multiplicar también. Ahora vamos con otro concepto de las cadenas, que son los índices. Digamos que tengo una variable fruta que es banana, ¿ok? Y yo quiero acceder solamente a un carácter de este string, un carácter específico. Digamos que quiero acceder a la B, ¿no? El primer carácter. ¿Cómo yo podría hacer esto? Yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Pongo la variable, pongo los corchetes y pongo el 0. Entonces de esta manera nosotros estamos accediendo al primer carácter. Aquí vemos que nos devuelve la B, que es la primera B. Si quiero acceder a la A, ¿cómo lo hacemos? De esta manera pongo el 1 y aquí tenemos la A. Si quiero acceder a la N, pongo el 2, ¿verdad? Y esto de aquí nos va a devolver la N, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy accediendo a los caracteres mediante su posición, mediante su índice. Esto que aquí vemos dentro del corchete se llama índice, ¿okay? Los índices son enteros, siempre es un número, ¿okay? Y los índices, como se dan cuenta, empiezan desde el 0, no empiezan desde el 1. Entonces, aquí la B es el índice 0, la A 1, la N el 2, la A es la 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto con los índices. Y para explicarlo mejor, vamos a verlo en una pizarra. Aquí tengo el string hello. Digamos que está almacenado en una variable saludo. Entonces, ¿cómo están definidos los índices? Bueno, el primer carácter siempre tiene el índice 0. El segundo, el índice 1. El tercero, el índice 2. El cuarto, el índice 3. Y el quinto, el índice 4. Como se dan cuenta, los índices empiezan desde el 0, no desde el 1. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, al carácter O, ¿cómo lo hago? Poniendo saludo corchete 4. Si quiero acceder al carácter E, pongo saludo corchete 1. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero acceder al índice 5? Como se dan cuenta, aquí no hay un carácter en el índice 5, entonces me va a dar un error de rango. Entonces hay que tener cuidado con los rangos en los índices. Algo también importante de mencionar es que los índices también se pueden acceder de derecha a izquierda. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el último índice es el -1. Este de aquí es el -2, -3, -4 y -5.
Entonces así mismo, si yo quiero acceder al carácter O, puedo hacerlo saludo corchete -1, al carácter E saludo corchete -4 y así. Ahora vamos a verlo en el código. Entonces aquí tenemos la variable saludo, ¿no? Y ponemos hello. Y yo quiero acceder al carácter O. ¿Cómo lo hago? Bueno, pongo saludo corchete y ¿cuántos caracteres tiene? ¿Cuántos índices? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí sería el 4, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y tenemos el O. Pero si se dan cuenta, bueno, yo puedo sacarlo porque es un string corto, pero si es un string más largo no voy a estar contando, ¿verdad? Así que para acceder al último carácter pongo -1, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve y aquí tenemos el O, así mismo. Si quiero acceder a la E, ¿cómo lo hago? Bueno, en este caso sería el índice 1. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí tenemos la E. Si quiero acceder a la L, también el índice 2, ¿verdad? Entonces esto con los índices es simplemente la posición de un carácter en un string. Los índices también se los puede utilizar para las listas, pero eso vamos a verlo luego, ¿okay? Ahora vamos con otra función de las cadenas que es len. Len me sirve para conocer la longitud de una cadena. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos, tengo la variable longitud y quiero saber cuántos caracteres tiene saludo. En este caso son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos len paréntesis saludo. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y aquí tenemos que imprimirlo, ¿no? Print longitud. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y aquí tenemos 5, ¿verdad? Entonces, con len nosotros podemos conocer la longitud de una cadena. Y asimismo, digamos que ahora yo quiero acceder a el último carácter. Nosotros podemos hacerlo de esta manera también. En vez de poner el -1, ponemos la longitud -1, ¿ok? ¿Por qué ponemos el -1? Esto es porque si nosotros ponemos longitud vamos a tener 5, ¿verdad? Y el índice 5, como vimos, no existe y nos va a dar un error de rango. Vamos a ver ese error primero para que se entienda, ¿no? Longitud, que es igual a 5, y aquí nos dice que el índice está fuera de rango. Entonces longitud, como vimos, era 5. Vamos a verlo aquí mismo, ¿no? Para que se entienda mejor. Saludo 5, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que me dice que está fuera de rango, ¿verdad? Entonces yo no puedo ponerle longitud nada más. Le tengo que restar 1 y ese es el último índice. Esa es la última posición. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve ahora y vemos que está la O correctamente, ¿no? Entonces esta es otra manera de acceder al último carácter. Y ahora vamos con otro concepto de las cadenas, que es el slicing. El slicing me sirve para obtener una porción de la cadena. Ya no solamente vamos a obtener un carácter, sino que algunos caracteres. Así que vamos a ver cómo utilizarlo. Definimos una variable S, fundamentos, y a esta variable le vamos a aplicar el slicing. Entonces ponemos S y los corchetes. Ahora digamos que quiero acceder a esta porción UND. ¿Cómo lo hago? Simplemente pongo 1, 2 puntos y 4. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos UND. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, el primer valor corresponde desde donde yo quiero empezar. En este caso empezamos desde el índice 1, que corresponde al carácter U. Y el segundo valor corresponde hasta donde yo quiero terminar. En este caso terminamos en el carácter D, que corresponde al índice 3, ¿verdad? Entonces este índice no se incluye. Sabemos que este índice corresponde al carácter A, ¿okay? Ahora vamos con otro ejemplo en el que le vamos a pasar vacío al comienzo. ¿Qué quiere decir que le pasamos vacío? Quiere decir que empezamos desde el primer carácter. ¿Qué es lo que vamos a obtener si ponemos esto? Bueno, funda, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí dice funda, ¿ok? Ahora vamos con otro caso en el que le pasamos vacío al final. ¿Qué pasa si le pasamos vacío al final? Quiere decir que llegamos hasta el final, ¿verdad? Digamos que yo quiero esta porción de la cadena mentos. Entonces el carácter M corresponde al índice 5, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver qué es lo que nos devuelve y vemos que dice mentos, ¿ok? Ahora vamos con un caso en el que le pasamos vacío los dos valores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí vamos a obtener toda la cadena, ¿ok? Si le pasamos vacío, obtenemos toda la cadena. Ahora vamos con un ejemplo en el que utilizamos los índices negativos. Digamos que quiero obtener esta porción OS. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, sabemos que la S es el -1 y el O es el índice -2. Entonces aquí ponemos el -2 y si le pasamos vacío al final, llegamos hasta el final. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve y dice OS. Ahora vamos con un ejemplo en el que le pasamos un tercer valor, ¿ok? Entonces aquí tenemos 1, 7, 2.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, va a pasar que me voy a saltar un carácter. El tercer valor corresponde a un salto. Entonces vamos a empezar desde la U, vamos a seguir con la D y vamos a seguir con la M. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y tenemos UDM, ¿ok? Entonces, bueno,
este valor de aquí corresponde a un salto. Por defecto este valor es 1. Si le pongo 1, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que tengo un dame, ¿verdad? Es simplemente el slicing normal, como se dan cuenta. Pero para hacer el salto tenemos que poner el 2. Con el 2 me salto un carácter. Si pongo el 3 me salto 2 caracteres, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos, ¿no? Entonces esto con el slicing con los 3 valores. Y ahora vamos con un último ejemplo en el que vamos a revertir la cadena. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le pasamos vacío el primer valor, al segundo valor también, y al último le pasamos menos 1. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la cadena revertida. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve, y aquí vemos que tenemos la cadena revertida. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el que podemos utilizar el slicing. Digamos que tenemos estas 3 variables que son URLs. Esta corresponde a una URL de Ecuador, esta es una de Chile y esta es una de México, ¿verdad? Entonces queremos saber a qué país corresponde cada URL. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos hacer un slicing en el que vamos a obtener estos 2 últimos caracteres, ¿verdad? Y con esto podemos saber el país de cada URL. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Como lo vimos anteriormente, bueno, ponemos URL, los corchetes, y si queremos los 2 caracteres ponemos el -2 y hasta el final, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle esto a las 3 variables, ¿no? Y aquí tenemos URL1 y URL2. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve, y aquí tenemos los 3 dominios, S, CL y MX. Entonces este es un pequeño ejercicio en el que se puede utilizar el slicing. Y ahora vamos con las búsquedas en las cadenas. Vamos a escribir aquí búsquedas. Y bueno, acá vamos a aprovechar y poner también slicing, que era lo que estábamos viendo aquí. Acá vamos a poner los índices que estábamos viendo, y también vimos la concatenación. Un pequeño repaso de lo que vimos. Y ahora vamos con las búsquedas. Nosotros podemos verificar si es que dentro de una cadena se encuentra un carácter. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a verlo. Aquí ponemos cadena hola. Y por ejemplo, si queremos verificar si es que el carácter O se encuentra en la cadena, ¿cómo lo hacemos? De esta manera. Ponemos if O in cadena. Y aquí le ponemos un print y decimos se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy utilizando una condicional if. Esto lo vamos a ver más a detalle en otro video, pero aquí lo importante es entender el in, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando si es que el carácter O se encuentra en la cadena. Esto de aquí me devuelve un booleano. En este caso me va a devolver un true, ¿verdad? Y si se cumple esto, se va a ejecutar esta porción de código. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y dice se encuentra. Pero ¿qué es lo que pasa si yo pongo una U? Bueno, sabemos que la U no se encuentra en la cadena y simplemente no se va a ejecutar esta porción de código, ¿verdad? Ya que ahora este booleano vendría a ser un false. ¿Ok? Entonces esto con el in. Ahora vamos con la función index. Nosotros tenemos una función index, ¿verdad? La definimos de esta manera, cadena.index, y dentro de esto le pasamos un carácter. El index nos va a devolver el índice del carácter. Entonces vamos a ver, queremos saber el índice del carácter O, que en este caso vendría a ser el 1. Entonces vamos a ver, aquí nos devuelve el 1, ya que esta es la posición 1. Nosotros también le podemos mandar una subcadena, digamos que le mandamos OL. ¿Y qué es lo que nos va a devolver? Bueno, también el 1. Así nos damos cuenta de que solamente toma en cuenta el primer carácter. Pero ¿qué es lo que pasa si le mandamos una subcadena OA? Sabemos que esta subcadena no se encuentra dentro de este string. Y lo que va a pasar es que me va a lanzar una excepción. Aquí lo vemos, el substring no se encuentra. Ahora vamos con otra función que se llama find. Find es similar a index, ya que podemos obtener el índice de un carácter. Entonces aquí le vamos a quitar esto y por ejemplo queremos obtener el índice del carácter O. Aquí vamos a ejecutar otra vez y así mismo, ¿no? Tenemos el índice 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa si ponemos OA, por ejemplo? Esa subcadena no se encuentra, aquí me va a devolver un -1. ¿Ok? Entonces la diferencia entre find e index es que en find no me lanza una excepción, sino que me devuelve un -1. Y ahora vamos con las funciones de formato en las cadenas. Y aquí ponemos funciones de formato. Definimos una cadena. Bienvenido a mi aplicación. Y le podemos hacer una función llamada capitalize. ¿Qué es lo que hace capitalize? Me va a convertir la primera letra de la cadena en mayúsculas. Y aquí lo vemos. Ahora vamos a definir otra cadena
hola mundo. Nosotros le podemos hacer una función llamada lower. Lower lo que hace es convertir la cadena en minúsculas y aquí lo vemos. Asimismo podemos utilizar una función llamada upper, la cual me convierte la cadena en mayúsculas, ¿verdad? También tenemos una función llamada swap case, la cual me convierte las minúsculas a mayúsculas y viceversa. Entonces vamos a ver, y aquí lo tenemos, ¿no? Y tenemos también una función llamada title, la cual me convierte la primera letra de las palabras en mayúsculas, ¿no? Entonces aquí digamos que le pongo H en minúsculas, todo en minúsculas, y vamos a ver qué es lo que me devuelve. Y tenemos que las primeras letras de las palabras están en mayúsculas. Y ahora vamos a ver otras funciones de cadenas. Vamos a poner otras funciones. Y nosotros tenemos una función llamada count, la cual cuenta el número de ocurrencias de una subcadena en una cadena. Entonces aquí le podemos pasar un carácter O, por ejemplo, a hola mundo, y vemos que aquí hay dos letras O. Entonces esto me va a devolver un 2, ¿verdad? Aquí tenemos el 2. Nosotros también tenemos una función llamada ends with. Lo que hace ends with es devolverme un booleano, true si es que termina con este carácter y false si no termina con este carácter. Entonces vemos que hola mundo termina con la letra O y nos va a devolver un true. Si le ponemos cualquier otro carácter nos va a devolver un false, ¿okay? Y hay que aclarar que esto es una subcadena. Entonces si ponemos DO, por ejemplo, nos va a devolver también un true. Y asimismo nosotros tenemos la función starts with, la cual me pregunta si es que la cadena empieza con una subcadena, ¿okay? En este caso, si le ponemos por ejemplo O, ¿verdad? Nos va a devolver un true. Si le ponemos la H nada más, también nos va a devolver un true. Y si le ponemos cualquier otra cosa, nos va a devolver un false. También tenemos una función llamada isAlnum, pero para esto primero vamos a cambiarle el valor a cadena. Lo que hace isAlnum es verificar si la cadena es alfanumérica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a verificar si la cadena contiene solo números o letras. En este caso sí se cumple, por lo que me va a devolver un true. Si nosotros le ponemos un espacio, nos va a devolver un false, ya que el espacio no es un número ni letra. Si le pasamos solo letras, nos va a devolver un true. Y si le pasamos solo números, nos va a devolver un true también. También tenemos otra función que se llama isAlpha, y lo que hace es verificar si la cadena es alfabética, es decir, si contiene letras del abecedario. En este caso, como contiene dígitos, me va a devolver un false, pero si le pongo letras del abecedario, me va a devolver un true. También hay una función que se llama isDigit, la cual me va a verificar si la cadena contiene solo dígitos. En este caso me va a devolver false, y si le ponemos dígitos nos va a devolver true. Hay otra función también que se llama isDecimal, la cual es similar a isDigit. Me verifica si la cadena contiene números decimales del 0 al 9. Entonces en este caso nos va a devolver un true también. Si le pasamos letras, nos devuelve un false. La diferencia entre isDigit y isDecimal es que isDigit permite números, ¿verdad?, que se escriben distinto en otros idiomas, ¿verdad? Mientras que isDecimal solamente permite los números del 0 al 9. También tenemos las funciones que verifican si la cadena contiene solo minúsculas o solo mayúsculas. En este caso isUpper, y aquí vemos que me da un false, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si yo le pongo una mayúscula, ¿verdad? Y aquí también me devuelve un false. Pero si yo pongo todo en mayúsculas, aquí me va a devolver un true, ¿verdad? Y asimismo también tenemos la función isLower, la cual me va a verificar si la cadena contiene solo letras minúsculas. En este caso me va a devolver un false, pero si lo pongo todo en minúsculas me va a devolver un true. Ahora vamos con la función split.
Split lo que hace es dividirme la cadena en subcadenas de acuerdo a un carácter que se le envía. Esta división la devuelve en una lista. En el siguiente video vamos a explicar a detalle las listas, pero vamos a entender el split. Entonces ponemos cadena.split y aquí le mandamos un espacio. Aquí ponemos hola, me llamo David, y lo que me va a generar esto es una lista con estas palabras, ¿verdad? Ya que estoy poniendo el espacio. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí tenemos, ¿no?, la lista con las palabras separadas por comas. Y ahora quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Suscribiéndote me ayudarías mucho. Así que ahora vamos con otra función que se llama strip. ¿Qué es lo que hace strip? Simplemente me va a eliminar los espacios en blanco. Digamos que nosotros tenemos, vamos a definir acá la variable, ¿no? Y tenemos hola. Y aquí ponemos algunos espacios y acá también. Entonces me elimina los espacios al comienzo y al final. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve esto. Y aquí vemos hola mundo. ¿Qué es lo que pasa si yo no le paso el strip? Vamos a tener todos estos espacios, ¿verdad? Aquí lo vemos. Entonces con el strip podemos eliminar los espacios. Asimismo podemos pasarle algún carácter que queramos eliminar. Si aquí tenemos, por ejemplo, algunos guiones, acá también le ponemos otros guiones, también se pueden eliminar. ¿Cómo? Aquí pasándole el guión. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve y vemos que dice hola mundo pero sin los guiones. Ahora vamos con una función llamada replace, que lo que hace es reemplazarme una subcadena dentro de la cadena. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente ponemos cadena.replace y aquí le pasamos dos valores. El primer valor es la subcadena que queremos reemplazar y el segundo valor es el reemplazo. Entonces digamos que quiero reemplazar mundo por David. Entonces aquí ponemos mundo y acá le ponemos David. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Aquí ejecutamos y vemos que dice hola David. ¿Okay? Aquí están los guiones porque no le puse el strip. Y para terminar es importante mencionar que las cadenas son inmutables. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se puede reemplazar un carácter dentro de la cadena. Por ejemplo, si tengo la cadena hola y le quiero reemplazar el carácter H, por ejemplo, a cualquier otro carácter, de esta manera, cadena 0 es igual a K, me va a dar un error. Vamos a verlo. Y aquí nos dice que str no soporta la asignación de los ítems. Entonces las cadenas son inmutables. No podemos reemplazar un carácter dentro de la cadena. Y si queremos cambiar la cadena, simplemente lo que hacemos es asignarle otro valor a la cadena. Entonces aquí le ponemos hola mundo, ¿verdad? Vamos a hacerle el print. Y vemos que ya nos devuelve correctamente la cadena. Entonces este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado y en el siguiente video vamos a ver listas.